Capítulo 304. Mensaje del traidor. Dao Yu. Este era un hombre que Xiao Xuan no había escuchado en mucho tiempo, pero que había estado en lo profundo de su memoria. Este nombre era solo uno de los pocos que habían sido incluidos en la lista de la tribu Cuernos Llamas, de las personas que habían traicionado y asesinado a los vagabundos de la tribu, y luego huyeron sin dejar rastro. En ese entonces, el jefe y el chamán enviaron gente en secreto varias veces para atraparlos. Se encontraron con Dao Yu entonces y confesaron que había matado a gente inocente sin perdón. Sin embargo, Dao Yu desapareció. Algunas personas incluso supusieron que el traidor ya había muerto. Después de todo, solo era un vagabundo. Xiao Xuan no pensó que ahora escucharía este nombre de nuevo de forma inesperada. ¿Dao Yu está aquí? El rostro de Xiao Xuan era grave. Junto a ellos, Lei Tuo también escucharon la conversación sobre Dao Yu. Recordaban la orden del jefe y el chamán, ejecutada con determinación. Al escuchar esto, también tuvieron sus propios pensamientos, pensando en cortar al traidor en el acto. Al ver la reacción del grupo de Xiao Xuan, el corazón de Sugu se aclaró. Para evitar malentendidos, lo negó apresuradamente. No tenemos gente expulsada de ninguna tribu en la ciudad Luoye. Anteriormente, muchos de los traidores de la tribu expulsados de sus tribus iban a nuestros dueños de esclavos después. Sin embargo, más tarde, el padre y las tribus acordaron una cooperación, y esos traidores fueron entregados a la gente de la tribu, tratados como un regalo para las tribus. Mirando el rostro de Xiao Xuan, Sugu continuó. Sin embargo, aunque esto es así en la ciudad Luoye, las otras ciudades no lo son. Hay gente que ha sido abandonada por las tribus que se fueron a las ciudades del desierto para convertirse en esclavos mayores de los dueños de esclavos. Aunque cada equipo de tribu entra al desierto para buscar a esos traidores para matarlos, el resultado esperado fue muy pequeño. Después de todo, el desierto es nuestro, el territorio de los dueños de esclavos. Sugu tenía la intención de decirle esto a las 3 personas de la tribu Cuernos Llamas para calmarlos, pidiéndoles que no fueran impulsivos y persiguieran al traidor para matarlo. El traidor no debía ser asesinado, sino cortado. Dao Yu no era un guerrero tótem marginado. Él es un vagabundo, Dijo Xiao Xuan. Sin embargo, al ver el rostro todavía en blanco de Sugu, pudo ver que el otro no podía distinguir cuál era la diferencia entre un guerrero tótem expulsado y un vagabundo. Pero no dio más detalles, preguntando en cambio, ¿dónde está Dao Yu ahora? No tenía esa información antes. Le pregunté a Ai Shi hace un momento y dijo que el año pasado vio a Dao Yu en la ciudad bestia. dijo Sugu. En el pasado solo pensaba en cómo evitar el pozo que sus 2 hermanos mayores habían cavado, cómo sobrevivir, cómo aumentar su capacidad para esclavizar, y no prestaría atención a los demás. Ahora, con la cooperación de la tribu Cuernos Llamas, se estaba involucrando en sus problemas. Naturalmente, sería más atento a la hora de preguntar. ¿Ciudad bestia? Era la primera vez que Xiao Xuan lo escuchaba. Solo conocía a algunos dueños de esclavos en el desierto, y no había tal ciudad en la información que Sugu le había dado. No es una ciudad gobernada por un dueño de esclavos, sino un lugar donde los dueños de esclavos pueden jugar todos los años. Sugu se lo explicó a los 3. La ciudad bestia estaba en lo profundo del desierto. Era un lugar construido por los 3 dueños de esclavos más grandes del desierto, para el ocio y la diversión. Luego, sintieron que tener solo 3 partidos no tenía sentido, así que llamaron a los esclavos de las otras ciudades del desierto para que se divirtieran juntos. Ciudad Bestia, como su nombre lo indicaba, era lugar para las bestias. Muchos dueños de esclavos traían sus bestias domesticadas allí, y las hacían luchar en una batalla de bestias con los demás dueños de esclavos. Dao Yu está bajo el mando de la ciudad Roca Blanca en esa ciudad, derrotando a otra bestia, dijo Sugu. Espera, es una pelea de bestias en la ciudad. ¿Por qué Dao Yu participó? Preguntó Xiao Xuan. Dao Yu es la bestia del otro lado. Sugu puso una cara como si fuera un hecho.
Hay muchos esclavos que toman la iniciativa de participar para complacer a los dueños de esclavos y demostrar su valía. Si ganan, pueden obtener más beneficios de los dueños de esclavos, como quitarse una capa de cadenas. Cuando esclavizaron a los esclavos por primera vez, los dueños de esclavos les dieron otro tipo de poder, además de ponerles cadenas y bloquearles el camino para ascender un nivel. Si quieres ascender, tienes que dejar que los dueños de esclavos te las quiten. Quitarse una capa de cadenas significa que el esclavo tiene la oportunidad de ascender. Por supuesto, incluso para los esclavos, había diferentes cualificaciones. Los dueños de esclavos, como la semilla de fuego, le dieron a los esclavos un regalo, y hasta qué punto podían usar ese regalo, solo lo podían ver ellos mismos. Las palabras de Su Gu le dieron a Xiao Xuan mucha información. Él anotó todo esto, pero en cuanto a Dao Yu, él había engañado a la gente en el desierto de que solo tenía un pequeño poder como el de los vagabundos. Después de convertirse en esclavo, pudo ascender de forma segura a un estatus elevado y ganar una mayor capacidad. Obviamente, no era un personaje simple. Aunque puede haber una razón para que un vagabundo tenga tanto talento al mismo tiempo, se podía ver que Dao Yu era una persona astuta, viciosa e inteligente. No dudó en estafar a sus compañeros de tribu, dejándolos sin nada. Conocían su carácter. ¿Pero era cierto que una persona así se había convertido en esclava? He oído que muchas personas de tu tribu querían ser esclavos, pero el número de personas que se han convertido en esclavos ahora no era mucho. Dijo Su Gu. No mucho significa. Además de Dao Yu, ¿hay otros descendientes de Flaming Horns que eligieron ser esclavos? Xiao Xuan frunció el ceño. Parece que sí. Su Gu no estaba seguro. No lo vio personalmente, solo escuchó todo. Al ver la feísima expresión de Xiao Xuan y su grupo, Su Gu, que originalmente quería decir que también quería esclavos de la tribu Flaming Horns, no dijo nada. Estas personas parecían ser contrarias a los esclavos, así que él no lo mencionaría de todos modos. Esos traidores, desvergonzados. Lei estaba muy enojado con aquellos que se convirtieron en esclavos, especialmente Dao Yu. No solo era un asesino, sino que incluso se convirtió en esclavo. Al ver que Lei quería cortar a la persona inmediatamente, Tuo lo detuvo apresuradamente. Aunque también estaba enojado, entendía su situación actual. Según las palabras de Su Gu, Dao Yu parecía ser una persona bajo el mando de la ciudad Roca Blanca. El estatus de los esclavos allí no era bajo. Si los tres se apresuraban solo con estas palabras, no podrían obtener nada. La relación de la ciudad Roca Blanca con nosotros no es buena. Ai Shi sospechaba que el incidente anterior que ocurrió en la ciudad fue orquestado por Roca Blanca. También sospechaba que fue Dao Yu, así que solo tenía cuidado con la tribu Flaming Horns. Su Gu explicó. Ya veo. Xiao Xuan asintió. Podía entender. Sin embargo, Dao Yu era una amenaza demasiado grande. Para una persona que no dudó en engañar y matar a los hombres de su propia tribu, y que estaba llena de odio hacia la tribu, una persona así debía ser tratada de inmediato. Mientras pensaba, Xiao Xuan escuchó un águila llamando afuera. Hay una situación. Xiao Xuan salió corriendo y miró al cielo. ¿Qué está pasando? Su Gu pudo ver a las tres personas de la tribu Flaming Horns con aspecto vigilante, lo que lo puso nervioso. No muy lejos, Ai Shi, quien estaba de guardia en el oasis junto a la piscina de manantial, también se acercó. Joven maestro, ¿qué pasó? Su Gu no respondió. En cambio, miró a Xiao Xuan, ya que él tampoco sabía lo que estaba pasando. Xiao Xuan miró al águila en el cielo. Levantó una mano para señalar hacia un lado. En esa dirección hay una situación. Ai Shi miró al águila en el cielo y se apresuró a poner en alerta a los demás esclavos. ¿Fue otro intento de robar el oasis?, pensó Ai Shi. No era de extrañar que Ai Shi tuviera tantas dudas a pesar de que este oasis era pequeño. Los oasis eran lo suficientemente preciosos en el desierto, y las guerras y las contradicciones entre las ciudades a menudo se debían a los oasis. El águila en el cielo llamó de nuevo, y fue otro recordatorio.
Vamos. dijo Xiao Xuan. Todos miraron las dunas distantes. Encima de las colinas de arena onduladas, había varios puntos negros en movimiento. Esas eran personas corriendo. Los hombres estaban gritando y corriendo hacia el oasis. Esos son los esclavos de la ciudad Luoye. Los ojos de Sugu eran buenos. A medida que los esclavos se acercaban, pudo distinguirlos. Son los esclavos del segundo hermano mayor. He visto a esa persona al frente. Recuerdo que hace unos días escuché que el hermano los ordenó para asuntos fuera de la ciudad. Sugu quería preguntar qué iba a hacer su segundo hermano en ese momento, pero no pudo preguntar con éxito ya que esas personas desaparecieron cuando salieron de la ciudad. Sugu envió a algunas personas a seguirlos, pero volvieron sin mérito. No esperaba verlos aquí, Parece que hay algo terrible detrás de ellos. dijo Lei. Podía sentir una crisis que se acercaba rápidamente, como si se hubiera encontrado con una bestia poderosa en las montañas. Hubo un escalofrío que lo hizo temblar. Xuan. Tuo miró a Xiao Xuan para preguntarle cómo deberían actuar más tarde. Xiao Xuan hizo un gesto. Esta era una señal durante una cacería para permanecer callado y esperar a ver. Después de todo, esta no era la tribu Flaming Horns. Era el territorio de los dueños de esclavos, y no tienen que luchar. A medida que los esclavos se acercaban cada vez más, Xiao Xuan vio que había movimiento en la arena. Parecía haber algo en la arena que se movía rápidamente y giraba hacia el frente de esos esclavos. ¡Peng! Frente a esos esclavos la arena explotó y una figura enorme salió corriendo de debajo de la arena, con espinas de escamas gruesas que cubrían todo su cuerpo. La criatura fijó sus pupilas redondas en esas personas que corrían en la arena. De pie en la cima de la colina, abrió la boca como una pitón que estaba a punto de devorar a su presa. Se abrió la boca. Su boca con dientes afilados golpeó rápidamente el suelo. Después del golpe, se dio la vuelta de repente. En un abrir y cerrar de ojos, 4 esclavos, junto con la arena del suelo, fueron paladeados en las fauces de la bestia. Bestia de arenas movedizas. Es una bestia de arenas movedizas. A un lado del oasis, había esclavos gritando a viva voz. Se decía que la bestia de arenas movedizas podía crear arenas movedizas. Su nombre se tomó de eso. Al mismo tiempo, algunas personas la llamaban el rey bestia del desierto. No solo su cuerpo era enorme y tenía un ataque poderoso, sino que su cuerpo era como arena del mismo color. Su piel, sangre, huesos, etc., eran todos de color amarillo arena, especialmente sus cuernos. El color era similar al oro. A los dueños de esclavos les gustaba mucho usar sus huesos para hacer utensilios, especialmente el cuerno dorado. Muchos grandes dueños de esclavos lo usaban para hacer coronas. Sin embargo, en el desierto la bestia de arenas movedizas no era común. Aparecen solo con el propósito de la depredación. Los humanos no estaban en su comida principal, por lo tanto, muchas veces, una bestia de arenas movedizas no tomaría la iniciativa de cazar personas. Probablemente pensaron que los humanos eran demasiado pequeños, no lo suficiente para que comieran, sin querer perder su tiempo con esa presa. Ahora, la bestia de arena con ira estaba persiguiendo a los esclavos con furia. Lo más probable es que los esclavos hubieran tomado la iniciativa de provocarla. Lo sé. El segundo hermano mayor quería cazar una bestia de arenas movedizas para la ceremonia de cumpleaños de papá. Sugu lloró. De hecho, los esclavos del segundo joven maestro de la ciudad de Loaye salieron a cazar una bestia de arenas movedizas. Ahora parecía que enviarlos a cazar no solo resultó en un fracaso, sino que ellos mismos fueron cazados por la bestia de arena. Y ahora también la llevaron a la gente del oasis. Capítulo 305. Rey del desierto. En el momento en que la bestia de arenas movedizas tragó un bocado, los otros esclavos ya habían huido al oasis. Los esclavos que acababan de empezar a correr hacia el oasis fueron pateados hacia adelante por Aishi. Inesperadamente, incluso aquellos que atrajeron a la bestia al oasis, Aishi todavía ayudó. Si no fueran personas pertenecientes al segundo joven maestro, sino por su cuenta, él los habría cortado antes. Prepárense. Aishi gritó.
Todos los guardias del oasis miraron nerviosamente hacia el otro lado. La bestia de arenas movedizas puede ser derrotada, pero con cada victoria habría que pagar un alto precio. Del otro lado, la bestia de arenas movedizas, que había digerido un bocado de comida, miró hacia el oasis con sus ojos dorados, mirando a la gente que se defendía en el borde del oasis. Incluso en el clima cálido, hacía que la gente se sintiera como si estuviera en el hielo. Esta era una bestia viciosa, pensaron los tres de la tribu de los cuernos llameantes. Mirando al oasis, la bestia de arenas movedizas no llegó de inmediato. Tampoco sacó la otra mitad de su cuerpo de la arena. En cambio, sacudió lentamente la mitad superior de su cuerpo sobre la superficie. Su cabeza seguía moviéndose ligeramente, arriba y abajo. Esta no era una señal de aprobación ni de contar el número de personas, sino una señal de ataque. Cuidado. Aishi rugió, incluso si no conocían a esta criatura. Xiao Xuan pudo determinar intuitivamente su próximo paso para responder. Sin la menor vacilación, cuando la bestia de arena volvió a sentir, les gritó un recordatorio a Lei y Tuo. Retrocedan. Doblando las rodillas, Xiao Xuan saltó rápidamente del suelo. En la posición donde acababa de estar, una flecha hecha de granos de arena disparó allí y explotó. El rápido chapoteo de la arena golpeando un cuerpo humano era como decenas de miles de agujas. Los esclavos que no habían tenido tiempo de evitarlo, no pudieron evitar gritar a viva voz. Era la arena que fue expulsada de la boca de la bestia de arenas movedizas. La arena que había tragado antes provocó el efecto explosivo. La velocidad de reacción de Lei y Tuo no hizo que Xiao Xuan se preocupara. Xiao Xuan confiaba en ellos. En cuanto a Sugu, Gushi lo protegía. También se habían retirado, sin preocupar a Xiao Xuan. Junto con Lei y Tuo, retirándose al lado de Sugu, Xiao Xuan preguntó: ¿Cuál es la debilidad de esta bestia? ¿Debilidad? Gushi no sabía. Generalmente, cuando nos encontramos con una bestia de arenas movedizas, atacamos sus ojos. Este era también el método que usaban a menudo cuando se encontraban con otras bestias. En cuanto a la debilidad de la bestia de arenas movedizas, Gushi no la conocía. No solo Gushi, las otras personas aquí tampoco la conocían, incluso cuando la habían derrotado antes, porque los grandes dueños de esclavos tenían una alta valoración del animal, ya que era el rey bestia del desierto. No habían encontrado una debilidad absoluta de la que hablar. Solo podían usar más mano de obra y cantidad para vencerla. Xiao Xuan y los otros dos se miraron. Aunque se sentían impotentes, todavía tenían que encontrar una forma de luchar contra la bestia de arenas movedizas. Si no podían luchar contra ella en una confrontación directa, era necesario burlar al animal. Dado que tenían que burlar al animal, por supuesto, tenían que conocer la principal debilidad de la presa. El grupo de Xiao Xuan estaba observando desde la barrera. De todos modos, aquí no era su lugar, por lo que no estaban angustiados. Además, esto fue causado por los dueños de esclavos y los esclavos de la ciudad de Luoye, que era su propio asunto. En otro lado, Aishi ha tomado a unas cuantas personas para luchar contra la bestia de arenas movedizas que ataca el oasis. Un arquero intentó dispararle a los ojos, pero la bestia siempre lo evitó. Las flechas rebotaban en sus duras escamas y cuernos elevados que eran extremadamente duros, con un poder defensivo asombroso. Una serie de flechas dispararon, pero no lograron dispararle a los ojos. Las flechas eran demasiado delgadas. El material solo era madera y piedra, por lo tanto tiene un poder de ataque limitado para causar daño a la bestia de arena. Xiao Xuan saltó al techo de una casa de piedra y miró la pelea en curso. Muchos reptiles no tienen escamas duras en el abdomen, pero la bestia de arenas movedizas no entraba en esta categoría. Su vientre, ligeramente poco profundo, también estaba cubierto con una gruesa capa de protección. El cuerpo largo y plano, que tenía casi 20 metros de altura, aunque enorme, tenía movimientos flexibles, evitando los ataques de los esclavos. También estaba reduciendo constantemente el número de esclavos. La otra mitad de su cuerpo, enterrado en la arena, se hundió más en el suelo. Con sus movimientos, la arena parecía agua, olas de arena levantándose.
Los esclavos seguían atacando. Sus gruesas lanzas volaban con un sonido penetrante, tratando de golpear la cabeza de la bestia, tratando de golpear sus ojos, incluso tratando de golpear otros lugares. Incluso si seguían intentando romper la protección de sus escamas superficiales. Para la bestia de arenas movedizas, los golpes eran superficiales. Entrecerró los ojos. En la hendidura expuesta debajo de sus párpados, un brillo dorado fluía desde el hueco. Xiao Xuan pensó que había una sensación ligeramente diferente de ella, pero aún era complicado. Algunas de las bestias del desierto, que aún se movían alrededor antes, habían desaparecido, incluidos los escarabajos negros que siempre vagaban frente a ellos. O huyeron o se enterraron profundamente en la arena. Después de otro ataque de los esclavos que custodiaban el oasis, la bestia de arenas movedizas no se fue, sino que pareció más enojada. Hoy, esta bestia realmente se activó, mirando a la gente del oasis y no los dejaría ir. Incluso si nunca se movieron para atacar, no tenía intención de irse. Un silbido aterrador, como si una tormenta soplara a través de las estrechas grietas, sonó frente al oasis. La bestia de arenas movedizas abrió su gran boca y gritó en voz alta. En su cuello había algunos pliegues que estaban unidos, y en este momento estos pliegues, todos extendidos con el sonido del grito de la bestia de arenas movedizas, se estiró, de modo que el color original de estos pliegues se volvió un poco más claro. Las duras escamas de esos pliegues desprendían un brillo dorado bajo la luz del sol, como el rey ondeando su capa, cautivando los ojos. El cuerno dorado en su cabeza era especialmente cautivador. Parecía romper todos los obstáculos, afilado y feroz. Es tan hermoso. Su Gu suspiró a su lado. Al escuchar el suspiro de Su Gu, a Xiao Xuan se le salieron las venas de la frente. En ese momento, también tenía esos sentimientos. ¿Su cerebro se estaba convirtiendo en el de la gente del desierto o estaba perdiendo la cabeza? Las 3 personas de la tribu de los cuernos llameantes ya estaban en alerta, incluso si no habían encontrado a esta bestia antes. Este fue su instinto durante tantos años de experiencia en la caza. Al ver a esta bestia de arenas movedizas, habían aumentado su vigilancia al máximo. Si se encontraran con una bestia tan feroz en el bosque de montaña, no la lucharían, sino que se irían de inmediato. Lei y Tuo miraron la situación en el borde del oasis. Sintieron que algo andaba mal. La bestia de arenas movedizas parecía estar loca. Su cuerpo había comenzado a sufrir lesiones y algunas de las escamas de su piel se rompieron debido a los ataques intensivos. Incluso si perdiera más sangre, no se retiraría. Mirando a los esclavos que habían escapado, los 2 hombres no pudieron evitar pensar: ¿esas personas realmente tomaron la iniciativa de volver loca a esta bestia de arenas movedizas? ¿O la bestia de arenas movedizas era tan fácil de enojar como su naturaleza? Xiao Xuan no pensó en la razón por la que la bestia estaba actuando tan loca. Su Gu dijo que la bestia de arenas movedizas era conocida como el rey bestia del desierto. No tiene una debilidad absoluta, pero Xiao Xuan todavía quería observar. Dentro de su mente, la llama del tótem se debilitó y la cáscara en forma de huevo se iluminó. En la visión exterior de Xiao Xuan, el resplandor del sol, la bestia de color arena y la tierra se han oscurecido. A los ojos de Xiao Xuan, la bestia de arena con un brillo dorado ahora solo tiene una densa capa de escamas envuelta alrededor del exterior. Hay que decir que la defensa de la bestia de arena era casi invulnerable. Sus ojos se han reducido a una hendidura, dejando a los esclavos con oportunidades extremadamente limitadas para atacar. Sus otras partes eran escamas duras, e incluso los pliegues del cuello abiertos estaban cubiertos de pequeñas y densas escamas. Si no fuera por los ataques compactos e intensos de los esclavos, habría sido más difícil herirla. Capítulo 306. Lucha. En su campo de visión especial, Xiao Xuan incluso podía penetrar la arena para ver los pies y la cola larga, cubiertos de escamas de la bestia de arenas movedizas. Antes, esta habilidad no podía penetrar algunos objetos bloqueados. Sin embargo, con la mejora de la habilidad, Xiao Xuan también podía ver gradualmente a través de algunos de los objetos que bloqueaban.
En la tribu, dentro de la casa de los dos ladrones, Xiao Xuan había usado esta habilidad en tal capacidad que podía mirar lo que estaba enterrado bajo la tierra. Solo que el grosor que podía penetrar era limitado. Cuanto más abajo en el suelo, más borroso podía ver Xiao Xuan. Por lo tanto, ahora, incluso si podía ver la otra parte de la bestia de arenas movedizas bajo la arena, no se podía ver con claridad. Cuando cazaba en el pasado, si se encontraban con una bestia feroz desconocida, Xiao Xuan también usaba este método. Sin embargo, durante esas veces de caza anteriores, no tenía tanto tiempo libre para observar y estudiar mientras cazaba. Los hábitos de la bestia, sus hábitos durante la batalla y sus defectos que surgen durante la batalla, Xiao Xuan podía observarlos siempre que hubiera tiempo suficiente. La mirada de Xiao Xuan se dirigió a la bestia de arenas movedizas que estaba luchando con los esclavos al borde del oasis, evitando constantemente los ataques rápidos. En solo un momento, otras 5 personas fueron tragadas por la bestia. Xiao Xuan también falló temporalmente en ver sus debilidades físicas a través de la defensa casi perfecta de la bestia de arenas movedizas. Al menos en su visión actual, solo a través de ataques ininterrumpidos podían romper sus escamas exteriores y luego causarle daño. De repente, los ojos de Xiao Xuan descubrieron que las poderosas patas de la bestia de arenas movedizas, enterradas bajo la arena, se estaban doblando. ¡Esquiven! ¡Va a saltar! Gritó Xiao Xuan, justo cuando la voz de Xiao Xuan cayó. En el borde del oasis donde estaba la bestia de arenas movedizas, innumerables granos de arena se activaron. El enorme cuerpo de la bestia de arena saltó de la arena y todo su cuerpo fue sacado de la arena por completo. El polvo era como el de una cascada inversa, corriendo hacia arriba, luego fluyendo hacia abajo, después de alcanzar su punto máximo. Mientras saltaba en el aire, la larga cola de la bestia seguía balanceándose vigorosamente mientras hacía ajustes. La bestia de arenas movedizas perdió la paciencia. No tenía intención de seguir luchando con esas personas. Saltó fuera del círculo de batalla, pero no para renunciar. En cambio, saltó directamente sobre la pared de madera y piedra de 5 metros de altura fuera del oasis, estrellándose contra el oasis y comenzando su destrucción desenfrenada. Debido al rápido recordatorio de Xiao Xuan, Lei y Tuo, junto con Sugu y Wu Shi, lograron evitarlo nuevamente. Xiao Xuan originalmente tenía la intención de retirarse también, pero luego vio un hueco en la bestia de arenas movedizas. Esa brecha estaba en el lado inferior de la bestia. Estaba ubicada debajo de los pliegues de la capa en su cuello. Además, la brecha no siempre estaba allí, pero cuando la bestia de arenas movedizas rugía, se abría. Por lo tanto, cuando la bestia de arenas movedizas dejaba de rugir, la brecha también desaparecía, como una puerta que se cierra. La bestia de arenas movedizas, que se zambulló en el oasis, sacudió vigorosamente su larga cola. Sus fuertes patas delanteras y traseras también pisaban constantemente el suelo, como un automóvil blindado con un cuerpo duro que derribaba casas y destruía cosas. Polvo y arena salpicaron, como si hubiera una ronda de tormentas de arena. Al mismo tiempo, el creador de tormentas de arena todavía estaba en el oasis, moviéndose y causando estragos donde quiera que iba. Los ataques de los esclavos se volvieron apresurados y desordenados. Incluso los esclavos se hirieron accidentalmente entre sí en la crisis. Aishi gritó, pero los esclavos originalmente estacionados en el oasis no cooperaron con la gente que trajo. Por un tiempo, el oasis estaba en un estado de confusión. Wu Shi, quien estaba junto con Sugu en el oasis, observó la batalla desde más lejos. La casa donde Xiao Xuan acababa de estar había sido barrida por la cola de la bestia, pero él había encontrado una oportunidad. Xiao Xuan fue a un árbol y silbó, hizo algunos gestos en el aire y luego saltó. No dejó de esquivar, evitando el rango de ataque principal de la bestia de arenas movedizas, pero no se fue muy lejos. ¿Qué quiso hacer a Xuan? Lei le preguntó a Tuo a su lado. Quería apresurarse, pero Tuo le arrastró hacia atrás. No sé qué planeó, pero como a Xuan aún no nos ha dejado ir, deberías esperar a mi lado, dijo Tuo. Mientras los esclavos en el oasis luchaban contra la bestia, una sombra voló en el cielo.
Luego una garra fue dibujada hacia la parte posterior de la bestia de arenas movedizas. La garra del águila chocó con las escamas en la parte posterior de la bestia. Hizo un sonido chillón y frío, como metal cortando metal. Las escamas de su espalda eran la parte más dura de su cuerpo. Sin embargo, las garras del águila fueron efectivas. Era difícil dejar una marca profunda en la espalda de la bestia de arenas movedizas. Aunque no sangraba, si miras con atención, la carne ya se ha roto rápidamente. Mirando la sombra del águila volando por el aire, la bestia dejó escapar un destello de luz dorada en sus ojos, y una pierna barrió una habitación que bloqueaba su frente. El águila gritó en el aire, mientras que los pliegues en el cuello de la otra bestia explotaron debido a un rugido, como si fuera un león enojado. En el aire, Chacha también parecía estar provocándolo deliberadamente. También gritó a las arenas y buscó oportunidades para golpear con su garra. Después de hacerlo varias veces, la bestia de arenas movedizas volvió a mirar hacia arriba y rugió en el aire. Ahora es... Xiao Xuan miró la capa que la bestia había hecho volar. Sus ojos se fijaron en la brecha agrietada debajo de la capa y sus piernas estallaron con un poderoso empuje. Como un viento silencioso corrió hacia el cuello de la bestia en movimiento. La bestia gritando sintió que algo andaba mal en el aire. Entre un movimiento apresurado al siguiente, casi instintivamente dejó de rugir, moviendo los huesos de su cuello y cerrando la brecha. Sin embargo, todavía iba un paso atrás. Xiao Xuan, que salió corriendo rápidamente, sostenía el mango de un cuchillo de piedra y lo clavó en la estrecha brecha que estaba a punto de cerrarse. La brecha, a los ojos de los demás, no se podía distinguir porque tiene un color similar a las escamas que la cubren. Sin embargo, las escamas estaban escasamente distribuidas. Debido al color de la piel, a menudo había pliegues y oclusiones que eran difíciles de ver. En el momento en que el cuchillo de piedra penetró, Xiao Xuan solo sintió que el cuchillo de piedra en su mano parecía atravesar la piel y los músculos densamente empaquetados. La resistencia fue grande y el sonido que hizo el cuchillo de piedra se podía escuchar cada minuto, golpeando los huesos debajo de la corteza. Afortunadamente, solo era una masa de huesos en lugar de una sola losa. De esta manera, siempre hubo una brecha que permite que la cuchilla encuentre una oportunidad para avanzar, incluso si las brechas eran solo pequeñas ranuras que eran invisibles a simple vista. El fuerte silbido era diferente de los rugidos de advertencia de la bestia. Era más un ruido de sufrimiento. Esto no fue causado directamente por el ataque, sino por una reacción fisiológica. Aún así, hubo dolor que había sufrido después de este ataque. La bestia de arenas movedizas movió la cabeza, queriendo morderse el cuello para desalojar al que lo amenazaba. Sin embargo, era un área inalcanzable y la bestia no podía morder ese lugar de todos modos. Solo podía usar sus patas delanteras para rascar. Después de varios intentos fallidos, la bestia se abalanzó sobre las casas de piedra restantes en el oasis. ¡Bang! Las casas de piedra restantes fueron derribadas una tras otra. Cada vez que golpeaban, la bestia de arenas movedizas intencionalmente estrellaba su cuello contra las casas de piedra. Xiao Xuan, que había clavado el cuchillo en el cuello de la bestia en movimiento, agarró el mango y las escamas de la bestia, cada una con una mano, evitando que se cayera. Aún así, la colisión automutilante de la bestia le trajo muchos problemas a Xiao Xuan. Su espalda seguía chocando contra las piedras. Xiao Xuan incluso podía escuchar cómo golpeaban los huesos de su cuerpo. Afortunadamente, su fuerza física era fuerte y podía soportar temporalmente esa presión. Xuan. Lei y Tuo querían ayudar, pero Xiao Xuan los detuvo. ¡Aléjense! ¡No se acerquen! En este momento, Lei y Tuo corrieron para ayudar. La bestia de arenas movedizas se enojó completamente y se asustó de la locura entonces. No sabía por qué un tipo tan pequeño podía darle una gran amenaza a sí mismo, y era su punto frágil el que había sido golpeado. Incluso golpeando una casa o golpeando un árbol, derribando una gran pieza una tras otra, todavía no derribó a Xiao Xuan. La bestia desenfrenada misma gritó varias veces, pero cada vez que aullaba, Xiao Xuan enviaba su cuchillo a la brecha nuevamente.
La bestia estaba sufriendo dolor mientras exhalaba, ya que Xiao Xuan siempre aprovechaba la oportunidad para enviar un cuchillo. La bestia de arenas movedizas luego quiso escabullirse en el suelo para escapar. Su cabeza estaba solo medio perforada, pero su cola fue arrastrada hacia atrás por garras. Chacha realmente no podía atrapar a este monstruo, pero se puede hacer con cierta estrategia. Cuando vio que la bestia quería perforar el suelo, agarraba su cola y la arrastraba en la dirección opuesta. Xiao Xuan había seguido golpeando los pliegues del cuello de la bestia, pero sintió que se hacía más pesado a medida que pasaba el tiempo. Mirando el cuchillo de piedra que sacó de la carne, notó que solo quedaba el mango del cuchillo. Xiao Xuan tiró de su brazo e hizo un puño. La fuerza del tótem se reunió en su brazo y su sangre pareció comprimirse en sus venas. Xiao Xuan incluso podía escuchar el poder en su brazo debido al tótem. El flujo en la colección de sus huesos explotó, mientras que una tira de venas azules estalló. Su puño se entrenó en la costura abierta nuevamente debido al rugido de la bestia, y todo su brazo se estrelló repentinamente hacia abajo después de acumular suficiente poder. La poderosa fuerza golpeó repentinamente y las ondas de choque se dispersaron. El poder pasó por debajo de la piel, golpeando el punto que conectaba los órganos internos. Pasó por debajo de los huesos, reuniéndose y sacudiendo la carne dura como el tofu. ¡Peng! Los gritos posteriores fueron más agudos y ásperos. La sangre del mismo color que las dunas de arena fue vomitada de la boca de la bestia de las arenas movedizas. El propio Xiao Xuan estaba inmerso en la sangre salpicada por el vómito. La sangre de la bestia no era tan caliente como su color, sino que estaba fría. Su ataque fue efectivo. Xiao Xuan no se detuvo. Una vez más, en la misma área que acababa de golpear, golpeó y golpeó. La bestia se debilitaba bajo tal bombardeo. Su colisión con las casas fue ineficaz, y los pliegues de su cuello intentaban apretarse para cerrarse. Sin embargo, era imposible detener a Xiao Xuan de atacar una y otra vez. El sonido de los gritos continuaba. El polvo que se levantó de la bestia rodante provocó una capa completa de arena en el oasis. Las otras personas a su alrededor, incluido Sugu, que estaba protegido por Wu Shi, se sorprendieron al ver la figura rodante en la arena. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué la bestia de las arenas movedizas reaccionó de repente así? ¿Fue después de que el miembro de la tribu se apresurara? Después de apresurarse, ¿qué hizo? No podían saberlo solo mirando la enorme figura que gritaba y se tambaleaba. Los esclavos que acababan de luchar contra la bestia no pudieron evitar tragar saliva. ¿Qué está pasando? Capítulo 307. ¿Quién merece el mérito? El doloroso grito se debilitó gradualmente. Los movimientos de volteo se desaceleraron gradualmente. Sobre el desierto, una ráfaga de viento sopló hacia el oasis, llevando consigo el polvo del oasis. La cortina de arena fangosa se desvaneció y se dispersó. La situación del interior quedó entonces revelada ante todos. El oasis original tenía varias casas de piedra. 2/3 de él fueron destruidos, y el resto, aunque no fue completamente destrozado, también resultó dañado. El suelo era accidentado, y las casas y árboles circundantes estaban cubiertos por una gruesa capa de arena. Con el estanque de aguas cristalinas, el agua se había vuelto turbia. Había una gran cantidad de polvo flotando en la superficie. La gente quería limpiar el manantial, pero tenían que esperar al menos una noche para terminar. La zona entre una casa derrumbada y el estanque de aguas cristalinas tenía una colina alta que solo revelaba una cola en el exterior. En ese momento, Chacha agarró la cola y la tiró hacia afuera para arrastrarla. Su poder, en comparación con este tipo de bestia, era pequeño, especialmente porque la bestia de las arenas movedizas se había perforado por la fuerza bajo tierra. Habría estado condenado a arrastrarlo durante mucho tiempo, pero, afortunadamente, la bestia de las arenas movedizas ahora se ha debilitado y ya no podía seguir perforando. Xuan. Lei y Tu corrieron hacia adelante sin importar si la bestia estaba realmente derrotada.
Si había peligro, dependía del movimiento en la arena. ¿Qué estás mirando? Apúrate a ayudar. Sugu gritó con urgencia para ordenar a los esclavos que sacaran a la bestia de la arena. Los esclavos todavía estaban un poco cautelosos, pero después de ver que los dos miembros de la tribu estaban bien, fue entonces cuando se atrevieron a reunirse y salir juntos. Peng. Una figura emergió de debajo de la arena, lo que asustó a los esclavos que estaban sacando a la bestia. Sus manos se soltaron y se cayeron al suelo. Sin embargo, después de ver quién salió, la gente alrededor se relajó visiblemente. Xuan, ¿estás bien? Lei y Tuo se acercaron para sacar a Xiao Xuan. Xiao Xuan limpió la arena de su boca, así como la arena dentro de sus oídos y nariz. Una vez que respiró, respondió. Estoy bien, solo me he roto algunos huesos. La lesión no fue demasiado grave para Xiao Xuan. No necesitaba descansar. Después de mirar la lesión de Xiao Xuan, Lei y Tuo dejaron de preocuparse y sacaron a la bestia de la arena, viéndolos arrastrar completamente a la bestia de las arenas movedizas, inmóvil fuera de la arena. Los esclavos se miraron, pareciendo no atreverse a creerlo. ¿Muerta? ¿Está realmente muerta? ¿Cómo podría morir? ¿Qué demonios está pasando? Los esclavos estaban desconcertados mientras miraban a Xiao Xuan, mirándolo con miedo en sus ojos. Ja, 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 ja. Sugu miró a la bestia de las arenas movedizas muerta y se rió en voz alta. Al ver que algunos esclavos se acercaron demasiado a la bestia, la sonrisa de su rostro desapareció, cambiando instantáneamente su expresión mientras hablaba con voz fría. ¿Qué pasa? ¿Quieren robarnos nuestra presa? Esto fue matado por la gente de los cuernos llameantes, no por ustedes. Según las reglas de aquí, dado que la tribu de los cuernos llameantes y Sugu tienen una cooperación, entonces, naturalmente, los resultados también podrían atribuirse parcialmente a Sugu. Por lo tanto, Sugu podía decir que esto era suyo. Sí, pero, tercer joven maestro. Había esclavos que querían justificarse, mirando a la gran bestia de las arenas movedizas, en el suelo con expresiones renuentes. Querían decir que no solo ellos deberían llevarse el crédito. ¿Qué hay de los demás? ¿Esa gente estacionada en el oasis? La mayoría de las heridas de la bestia de las arenas movedizas fueron causadas por estos esclavos. A lo sumo, esta persona de los cuernos llameantes tuvo la oportunidad de simplemente agregar algunos ataques a la bestia después. ¿Cómo puede ser solo de ellos y del tercer joven maestro? Háganse a un lado. Sugu lanzó un fuerte rugido, señalando a esos varios esclavos. No mencionen nada. Ustedes no pudieron atrapar a la bestia de las arenas movedizas y luego la llevaron inesperadamente al oasis. Mira cómo has arruinado el oasis. El número de guardias en este lado del oasis era realmente bastante grande. Sin embargo, hoy era diferente debido a Aishi. Poco antes de que llegara la bestia de las arenas movedizas, casi 2/3 de los guardias fueron enviados a varios lugares cerca del oasis para patrullar. Tenían la tarea de buscar personas sospechosas. Por lo tanto, cuando la bestia de las arenas movedizas se abalanzó, los que fueron enviados no volvieron a tiempo para ayudar. Cuando finalmente llegaron, la bestia de las arenas movedizas ya estaba rodando por el suelo debido a Xiao Xuan, creando una neblina en el oasis. Los esclavos que acababan de llegar para ayudar miraron mal a estos esclavos. Realmente se atrevieron a llevar a la bestia de las arenas movedizas aquí, y más desafortunadamente encontrársela hoy cuando la mayoría de ellos estaban fuera en una búsqueda. Luego, mirando la ruina del oasis ahora, sabían que el rey ciertamente podría estar enojado con ellos, especialmente con los esclavos guardias del oasis. Un esclavo de aspecto feroz se acercó a Aishi. Era uno de los líderes de los guardias del oasis. Durante el ataque de la bestia de las arenas movedizas, estaban buscando a una persona sospechosa. Nunca pensaron que se encontrarían con este asunto cuando volvieran. Le susurró algunas palabras a Aishi y no miró a los esclavos del segundo joven maestro. Luego ordenó a sus hombres que repararan las casas. Su amo era el rey de la ciudad de Luoye, y no estos jóvenes maestros. Después de escuchar las noticias informadas por el hombre hace un momento, Aishi recordó que sí parecía demasiado coincidencia. ¿Por qué la bestia de las arenas movedizas atacó este lado justo cuando algunos de los guardias principales del oasis estaban afuera?
El segundo joven maestro envió a estas personas a cazar a la bestia de las arenas movedizas, y no había certeza de que pudieran hacerlo. Este asunto no era simple, quizás algo que aquellos de Roca Blanca harían. Ustedes, vuelvan conmigo para ver al rey. Ai Shi señaló a los esclavos que habían llevado a la bestia de las arenas movedizas. Cuando escucharon que quería ver al rey, los esclavos inmediatamente sintieron que se les ponían las piernas blandas y estaban desesperados. Ai Shi no los miró, sino que fue al lado de Su Gu, diciendo: Tercer joven maestro, ¿puedo también pedirle que vaya a ver al rey juntos? Esta vez, Su Gu no perdió los estribos. También sintió que algo andaba mal, así que asintió. Vale. Ya que ya le había prometido ver al rey, era mejor que Su Gu le llevara la bestia de arena a su padre de camino. Ai Shi no llamó al grupo de Xiao Xuan. Sus ojos simplemente los miraban con sospecha y vigilancia. A Xiao Xuan le daba igual. Su objetivo principal no era necesariamente causar una buena impresión delante de estas personas. No le importaba lo que pensaran. Esta vez podría haberse limitado a observar, pero decidió arriesgarse a atacar a la bestia de las arenas por Dao Yu. Según lo que dijo Su Gu, algunas personas fueron directamente a Roca Blanca para encontrar a Dao Yu, y la mayoría ya había regresado. La mayoría de las ciudades del desierto no eran amigables con las tribus. Por supuesto, este segundo punto era importante. Xiao Xuan no sabía si podría encontrar a Dao Yu si se infiltraba en Roca Blanca. Sin embargo, si podía seguirlos a esa lucha de bestias en la ciudad de las bestias, sería diferente. No solo podría ver a Dao Yu, sino que también podría echar un vistazo a la legendaria ciudad de las bestias. Para ser invitado naturalmente a ir a la ciudad de las bestias sería con Su Gu, ya que Su Gu hizo una buena sugerencia frente al rey de la ciudad de Luoye. Entonces tendría la oportunidad de ir con Su Gu a esa ciudad de lucha de bestias. En el pasado, había tribus que habían usado formas similares. Ese día, cuando Ai Shi y los demás regresaron a la ciudad, mucha gente vio a la bestia de las arenas que estaba puesta en un carro y arrastrada a la ciudad. Antes de separarse de Su Gu, Xiao Xuan le susurró unas palabras. Originalmente, Su Gu estaba enojado por las miradas de duda de los demás. Al escuchar las palabras de Xiao Xuan, sus ojos brillaron y le dijo a Xiao Xuan: Bien, si realmente tiene éxito, te ayudaré a encontrar a Dao Yu. Capítulo 308. Ascensión. ¿Qué clase de persona era el rey de la ciudad de Luoye? Xiao Xuan no lo había visto desde que llegó a esta ciudad, y había aprendido muy poco de otras personas. Lo que sabía era solo lo que se conocía generalmente a todos. Antes de que Xiao Xuan se separara de Su Gu, lo que le dijo fue, de hecho, la debilidad de la bestia de las arenas. La tribu de los cuernos llameantes vivía en el bosque de la montaña de las bestias feroz. Esto Su Gu lo sabía. Entonces sintió que Xiao Xuan podía determinar la debilidad de la bestia de las arenas, probablemente porque la tribu a menudo entraba en contacto con bestias feroces. No tenía muchas dudas sobre Xiao Xuan. Incluso si las hubiera, no se ofrecería voluntariamente a preguntar, ya que sus dos partes tenían una relación de cooperación. Mientras todos estuvieran a favor, no era necesario divulgar los secretos del otro. Su Gu tenía la intención de tener la bestia de arena como uno de sus regalos de cumpleaños para el rey, añadiendo a eso la piedra que a Su Gu le gustaba. Para Su Gu, esos ya eran regalos muy buenos, pero para poder obtener más fichas, Xiao Xuan, informándole de la debilidad de la bestia de arena, también podía enviarse como uno de los regalos de cumpleaños. Esto era aún más importante que la bestia de las arenas. Después de todo, el costo de matar a una bestia de las arenas era demasiado alto, y era diferente conocer su debilidad y luego matarla. Los dueños de esclavos de la ciudad de Luoye han aprendido cómo atraer a una bestia de las arenas. Por lo tanto, este mensaje dado por Xiao Xuan, sin duda, reduciría su desgaste en gran medida. En cuanto a si el rey atribuiría la muerte de la bestia de arena al grupo de Xiao Xuan, eso sería para que Su Gu lo resolviera. De regreso a su residencia en la ciudad, Xiao Xuan recordó cuidadosamente la anomalía con la aparición de la bestia de arena. Con sus muchos años de experiencia en la caza, entendió que la bestia de arena parecía haber sido enfadada, y no necesariamente por la gente del segundo joven maestro. El momento era justo, y había una sensación de desvío con algunos de los guardias del oasis que se iban cuando llegó la bestia de las arenas.
¿Era eso una coincidencia? Xiao Xuan no lo creía. Pensando en las palabras que Aishi había dicho antes, Xiao Xuan no pudo evitar pensar en Dao Yu, ahora un esclavo bajo un dueño de esclavos de la ciudad de Roca Blanca. Dejando de lado las otras cosas, Dao Yu era un hombre despiadado. Xiao Xuan no estaba preocupado y no le tenía miedo, pero seguía siendo una gran amenaza para la tribu de los cuernos llameantes. Al día siguiente, Su Gu fue a la embajada de la tribu para encontrar a Xiao Xuan. Xiao Xuan comprobó el aspecto del tercer joven maestro. Aunque parecía cansado, sus ojos brillaban de alegría. Parece que ha ido bien. Dijo Xiao Xuan. Sí, tienes razón. Su Gu no entró en detalles sobre lo que pasó después en el palacio. Sin embargo, aún le dijo a Xiao Xuan que su segundo hermano fue castigado por el rey. Los esclavos que habían arrastrado a la bestia de las arenas al oasis también fueron ejecutados. Mientras tanto, Su Gu, por haber presentado un buen regalo, fue recompensado. Antes de que el rey pudiera ofrecerle algún beneficio posible, Su Gu propuso tener un esclavo no reclamado. Después de cierta sorpresa, el rey de la ciudad de Luoye aún estuvo de acuerdo. ¿Cuál fue la razón de la locura de la bestia de las arenas? ¿Lo averiguaste? Preguntó Xiao Xuan. Por lo que escuché de los guardias del oasis que buscaron a los personajes sospechosos, podría ser que los de la ciudad de Roca Blanca fueran los que volvieran loca a la bestia de las arenas. Los esclavos de su ley fueron perturbados cuando estaban cazando y atrapando a la bestia de las arenas. Realmente pensaron que iban a fracasar y sufrir grandes pérdidas. Pero, como dijo padre, un fracaso es un fracaso. No hay excusas, así que hizo que su ley reflexionara esta vez. ¿Tenía algo que ver con Dao Yu? Preguntó Xiao Xuan. No lo sé. Francamente, las propias manos y la mano de obra de Su Gu eran limitadas, por lo que no pudo averiguar más. Sin embargo, la debilidad de la bestia de las arenas de la que hablaste hizo que padre se pusiera muy contento. Si no hubiéramos conocido la debilidad de la bestia, tendríamos que preocuparnos de que la gente de Roca Blanca volviera a hacer un problema como este con una bestia de arena loca. Pero ahora que lo sabemos, padre estaba esperando que aparecieran algunas para poder matar a más. Padre hará que le hagan ropa con la bestia de las arenas y una nueva corona. La sonrisa que tenía Su Gu en la cara mientras decía esto era más grande. Padre aceptó dejarme seguirlo para que pudiera mejorar más. No había hecho eso excepto cuando era joven. Debido a que no tenía esclavos propios, Su Gu había sido excluido de los grandes eventos. El desierto tiene un torneo anual en un coliseo, donde el primer joven maestro, Su Ka, y el segundo joven maestro, Su Lei, habían realizado varios de sus combates. Ahora, Su Gu también tuvo esa oportunidad. También le conté tu propuesta, y tú irás conmigo, dijo Su Gu. Esta era una buena noticia para Xiao Xuan. ¿Elegiste a un esclavo? Preguntó Xiao Xuan. Mi padre me ha permitido elegir 20 de ellos. Ya he elegido algunos esclavos, y dijo que todavía estamos esperando que llegue el siguiente grupo de esclavos para que pueda seguir eligiendo, dijo Su Gu con entusiasmo. ¿Ya les has hecho la esclavitud? Preguntó Xiao Xuan. Cuando se trataba de la esclavitud, el entusiasmo de Su Gu disminuyó ligeramente. Intenté esclavizar a 3, pero solo tuve éxito con 1. Si la esclavitud fallaba, Xiao Xuan sabía lo que sucedería, por lo que no preguntó qué había pasado con los otros 2. La cara de Su Gu estaba llena de burla, pero uno no sabría si era autodesprecio o burla a los demás. Te lo contaré. Cuando fui a elegir a los esclavos, esos esclavos eran como si ya vieran su muerte, como si los que elegí fueran a morir. Pero cuando apareció Su Ka, esa gente parecía haber visto la esperanza. Los testigos sabían que el tercer joven maestro estaba insatisfecho con las reacciones de esos esclavos, pero debería aceptar la realidad. Aunque había tenido un éxito de 3, en comparación con otras personas con una tasa de éxito cercana al 90%, obviamente le faltaba. Lo practicaré de nuevo. Su Gu comenzó a movilizar espontáneamente la fuerza de su cuerpo, extendiendo la palma de su mano mientras aparecían las llamas azules.
Xiao Xuan miró a Su Gu, que había entrado en su estado de entrenamiento. No lo molestó, y en cambio observó las llamas en su mente de nuevo. Había una llama que pertenecía a Su Gu, y el límite entre las llamas rojas y azules ya era muy claro. Las dos llamas se juntaron, entrelazándose mientras Su Gu entrenaba la esclavitud. Entre las llamas la azul era inusualmente activa. Como Su Gu podía obtener beneficios de Xiao Xuan aquí, Xiao Xuan en realidad también podía obtener beneficios. La reacción más directa fue que había más llamas azules surgiendo del tótem que pertenecía a la tribu de los cuernos llameantes en su mente. Después de mediodía, al final de su práctica, Su Gu sintió que su poder de esclavitud había mejorado. Creía que hoy, cuando volviera a su esclavitud, podría ser más fluido y podría esclavizar con éxito a más gente. Después de ser encadenado, ¿la ascensión del esclavo se limitó? Preguntó Xiao Xuan. Ese es básicamente el caso. ¿Hubo algún caso especial? Se dice que hay algunos, pero fueron muy pocos. La gente que puede romper las cadenas era ciertamente muy aterradora. Después de que Su Gu se fue, Xiao Xuan movilizó el poder del tótem en su cuerpo. El patrón similar a una llama oscura ahora cubría más de 2/3 de su antebrazo, más cerca de su muñeca. Antes de abandonar la tribu, las líneas del tótem en el brazo de Xiao Xuan mostraban que no había tanto, pero después de sus experiencias en la tribu de la lluvia y las cosas aquí, sus líneas del tótem fueron un paso más allá. Para un guerrero tótem de la tribu de los cuernos de fuego, la exhibición de las líneas del tótem era la prueba más directa de su fuerza. Un guerrero con las líneas del tótem en el brazo que alcanzan por encima del codo pertenecía al rango intermedio, mientras que los que estaban más cerca de la muñeca mostraban que uno estaba más cerca de ser un guerrero tótem senior. Ah, Xuan, hubo cambios en las otras tribus, exclamó Tuo. El grupo de Xiao Xuan siempre prestó atención a los movimientos de las otras tribus en la ciudad. Hace algún tiempo, estas tribus ocasionalmente salían de la ciudad. Dijeron que iba al desierto para experimentar, luego regresaban cada pocos días. Sin embargo, esta vez parecía más dinámico. Esa gente se está yendo en sucesión. Lei le contó a Xiao Xuan sus hallazgos del día. Ayer, la gente que estaba lejos de la ciudad regresó y estaba empacando sus cosas. Luego, vi a alguien en el proceso de hacer nuevas herramientas de piedra. Pensé que era hora de viajar de regreso, pero de hecho no fue así. Hoy, las tribus Tian Shan y Mil Máscaras se fueron de la ciudad. Las otras tribus parecen estar preparándose para irse también. Escuché que la tribu Gui también estaría fuera de la ciudad durante 2 días, no para volver, sino para ir al desierto. Ah Xuan, dinos, ¿a dónde van? Si quisieran terminar este viaje y regresar a sus tribus, seguramente informarían a la gente de la tribu de los cuernos de fuego. ¿A dónde demonios iban estos tipos entonces? ¿Qué estaba pasando en el desierto últimamente? Después de un tiempo, Xiao Xuan solo pudo pensar en una cosa: la ciudad bestia. El banquete anual de los dueños de esclavos, donde los grandes dueños de esclavos que estaban dispuestos a asistir llevarían a su gente a la ciudad para luchar. El resto de las tribus podrían querer aprovechar esta oportunidad para encontrar algo que podría tener algo que ver con lo que esas personas estaban escondiendo. Xiao Xuan lo pensó, luego le habló a Lei y Tuo. No importa cómo las otras tribus organicen las cosas, tenemos que prepararnos. Después del cumpleaños del rey de la ciudad de Luoye, tenemos que ir a la ciudad bestia.